Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un poco de potencia instantánea y potencia promedio. Cuando tenemos una onda, dependiendo si esa onda o ese circuito, mejor, cuando tenemos un circuito y ese circuito genera una onda de salida y esa salida depende de si es resistivo, inductivo o capacitivo, pues la onda va a estar, la corriente con respecto al voltaje va a estar atrasada o adelantada. Miremos por lo menos este ejemplo acá. Cuando es puramente resistivo, la corriente y el voltaje no tienen ningún desfase. Cuando es capacitivo, la corriente adelanta 90 grados al voltaje. Y cuando es inductivo, la corriente está atrasada 90 grados con respecto al voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un circuito se combina entre los tres, no sabemos exactamente dónde va a quedar la corriente, si va a quedar en adelanto o en atraso. Miremos por lo menos este ejemplo. Este puede ser el ejemplo de un circuito donde ya se tiene diferentes valores o comportamientos, perdón, un comportamiento de salida de la corriente y un comportamiento de salida del voltaje. Aquí la corriente está adelantando al voltaje más o menos unos 60 grados aproximadamente. Listo. Cuando yo voy a mirar una potencia, cuando necesito analizar una potencia, esa potencia es instantánea. Permítanme un momento, por favor. Aquí. Esa potencia es instantánea. Entonces, cuando vamos a analizar la potencia instantánea es la potencia en un instante de tiempo, constantemente en ese tiempo. Entonces es muy difícil saber que aquí en este punto y en este punto, la multiplicación de los dos, teniendo en cuenta los ángulos de desfase, eso nos va a dar un valor. Pero aquí también nos va a dar otro valor. Y en cada punto que midamos va a ser un valor diferente. Por eso se llama potencia instantánea. Es una potencia donde en ese instante de tiempo tiene un valor, y como es tan variable, pues sería difícil para nosotros tomar medidas constantes, más fácil tener una potencia promedio. Entonces, para tener una potencia promedio, pues prácticamente vamos a analizar lo siguiente. Vamos a imaginar por un momento que esta señal, voy a colocar acá este color, vamos a imaginar un momento esta señal de voltaje. Esta señal de voltaje tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Este ciclo, si nosotros sacamos un promedio, pues tenemos aquí un área completa que estamos trabajando y aquí tenemos otra área completa en ciclo negativo. De manera que si sacáramos un promedio, asumiríamos que esto es cero, ¿verdad? Porque prácticamente está lo mismo arriba y lo mismo abajo. Pero estamos cerrando en eso por una simple razón, porque este ciclo negativo también es activo. Es decir, en este ciclo positivo la corriente viaja en una dirección hacia mi circuito y en este ciclo negativo la corriente viaja en la otra dirección para el circuito, pero también está viajando, también está haciendo que el circuito funcione, por eso se llama alterna. Alterna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este ciclo negativo que está aquí, realmente lo podemos colocar acá. ¡Wow! A ver si lo hago mejor. Ok, este ciclo negativo podríamos decir que también es positivo. Que también es positivo porque está activo. Y entre ellos dos vamos a sacar un promedio. Entonces imaginémonos por un momento que yo voy a empezar a quitar acá como si fuera una montaña de tierra. Voy a quitar un poco acá de tierra y la voy a rellenar aquí abajo. ¿Listo? Voy a ir rellenando aquí estos puntos que me faltan. Y sigo haciendo lo mismo. Voy a sacar otro poco acá. Mejor con este color. Y vuelvo a sacar acá otro poco y voy a ir rellenando aquí. Y lo mismo hago con estos ciclos y con estos ciclos y etcétera, etcétera. Voy haciendo lo mismo. Desbasto un poco y relleno. Al final de todo me va a quedar una señal o una montaña prácticamente constante. Esto que está aquí, esta línea que acabo de dibujar, es la potencia promedio. Es una potencia que es un valor, un número como tal, que representa el consumo de todo esto. En realidad la línea sería voltaje promedio porque estoy con la línea de voltaje, pero al hacer la multiplicación pues eso me sirve también en potencia. Entonces esto se llama voltaje RMS, esta que está aquí. Si sacara la de la corriente también me daría una corriente RMS, que es la que miden los dispositivos, los aparatos, y la multiplicación de esas dos sería la potencia promedio. Voy a colocarla, no sé, por acá. Ok, algo así. Esa sería la potencia promedio. Pero entonces lo importante de todo esto es que la potencia promedio es el valor fijo, como un valor de DC constante
para todo el tiempo. Y así yo puedo decir, este dispositivo está consumiendo tantos watts, este otro dispositivo está consumiendo otros tantos watts, que ya es la multiplicación RMS o la multiplicación de valores efectivos de voltaje y de corriente. Recuerden que un valor efectivo, cuando yo tengo un voltaje, si yo tengo este voltaje, en voltaje pico, lo divido en raíz de 2 y eso me da el voltaje RMS. Lo mismo con la corriente. Esta línea que está aquí siempre va a ser este mismo valor dividido en el voltaje en raíz de 2 y eso me da RMS. Listo, ahorita en el siguiente video vamos a hacer la parte matemática. Quiero que por favor dejemos esta partecita muy clara, esto que está aquí. Vamos a decir que la corriente, siempre en un circuito de alterna la corriente, cuando es un circuito inductivo, va a estar atrasada con respecto al voltaje. O sea, miremos este pico aquí y este pico aquí. Va a estar atrasada. En un circuito resistivo va a estar en fase y en un circuito capacitivo va a estar adelantada con respecto al voltaje, ¿no? Miremos aquí, los 90 de esta corriente y los 90 de este, va a estar adelantada la corriente. Eso lo vamos a utilizar más adelante cuando vayamos a corregir el factor de potencia. Entonces, por favor, tenerlo muy presente. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hacer todos los conceptos matemáticos y un ejercicio para que afiancemos un poco más los conocimientos. Listo, nos vemos en el siguiente video.